Hace 13.000 años, cuando mamuts gigantes aún pisaban estas tierras, cuando el hielo cubría medio mundo, los primeros humanos llegaron a lo que hoy llamamos México. No sabían que estaban pisando el futuro hogar de imperios que harían temblar al mundo. No sabían que sus descendientes construirían pirámides tan grandes como las de Egipto. No sabían que aquí nacería una de las civilizaciones más asombrosas de la historia humana. Hoy vas a ver la historia completa de México, desde los cazadores de mamuts hasta los cárteles modernos, desde los olmecas que esculpían cabezas de 40 toneladas hasta la revolución que cambió a América Latina para siempre. Y te lo advierto ahora mismo, lo que descubrirás sobre los sacrificios humanos, sobre la conquista española, sobre la verdadera historia de México, va a destrozar todo lo que te enseñaron en la escuela. Mira hasta el final, porque vas a enterarte de cómo una civilización entera fue borrada del mapa en solo 2 años, y cómo su sangre corre por las venas de 140 millones de mexicanos hoy. 13.000 años atrás, la Tierra está saliendo de la edad de hielo. Glaciares del tamaño de continentes comienzan a derretirse. Y desde Asia, cruzando un puente de tierra que ya no existe, llegan los primeros humanos a las Américas. Se llama Beringia, un puente natural entre Siberia y Alaska. Y por ese puente, grupos pequeños de cazadores nómadas cruzan siguiendo a las manadas. Bisontes, caballos salvajes y mamuts, esas bestias de 6 toneladas con colmillos curvos que dominaban las praderas. Imagina esto. Estás en el Valle de México, el año 10.000 antes de Cristo. Frente a ti, un mamut de 4 metros de altura. Tu arma es una lanza con punta de piedra. Una sola. Si fallas, mueres aplastado. Si aciertas, tu familia come durante semanas. Y acertaron, una y otra vez. Sabemos esto porque encontramos sus huesos juntos. En Santa Isabel Ixtapán, en el Valle de México, arqueólogos descubrieron restos de mamuts con puntas de lanza clavadas en las costillas, fechados en 9.000 años antes de Cristo. Pero aquí viene lo fascinante que nadie te cuenta. Estos primeros mexicanos no solo cazaban. Hace 7.000 años, en la cueva de Coxcatlán, en Tehuacán, hicieron algo que cambiaría el mundo para siempre. Domesticaron el maíz. Sí, el maíz que conoces hoy, esas mazorcas doradas y gordas, no existía en la naturaleza. Los primeros mexicanos tomaron una hierba silvestre llamada teosinte, con granos del tamaño de una uña, y durante miles de años, generación tras generación, la fueron seleccionando, cruzando, mejorando. Crearon el maíz, desde cero, sin ciencia moderna, sin tecnología. Solo observación, paciencia y genialidad pura. Y ese maíz alimentaría a todas las grandes civilizaciones de Mesoamérica: los olmecas, los mayas, los aztecas. Todos. El maíz es la columna vertebral de 3.000 años de historia. Pero espera, porque lo que viene después va a volarte la mente. Porque estos agricultores primitivos no solo cultivaron maíz, también inventaron el juego de pelota más antiguo del mundo. Sí, 3.000 años antes de Cristo. Pelotas de goma natural. Y no era un juego cualquiera. 1.500 años antes de Cristo, en las selvas tropicales del Golfo de México, en lo que hoy es Veracruz y Tabasco, surge algo que nadie había visto antes en América: los olmecas. Y lo primero que hicieron fue dejar el mundo pasmado. Esculpieron cabezas colosales de piedra, 17 en total hasta ahora. Cada una pesa hasta 40 toneladas, hasta 3,5 metros de altura. Rostros humanos perfectamente tallados en basalto. ¿Y sabes de dónde sacaron esa piedra? De las montañas Tuxtlas, a 150 kilómetros de distancia.
150 kilómetros, sin ruedas, sin animales de carga, sin poleas. Arrastraron 40 toneladas de roca a través de selva, ríos y pantanos. ¿Cómo? Probablemente en balsas por los ríos, usando rodillos de madera en tierra. El esfuerzo debió ser astronómico. Miles de hombres, meses de trabajo. Todo para honrar a sus gobernantes. Porque eso es lo que son estas cabezas. Retratos. Cada una tiene rasgos únicos, tocados diferentes. Representan a individuos específicos. Probablemente reyes. Los olmecas fueron los primeros, la cultura madre. Todo lo que vino después, todo lo que asociamos con Mesoamérica, comenzó aquí. El juego de pelota con pelotas de goma, los olmecas. La escritura jeroglífica. Los olmecas tenían símbolos ya en 650 a.C. El sacrificio ritual de sangre, los olmecas. El calendario complejo. Los olmecas empezaron a rastrearlo. El concepto del cero en matemáticas. Probablemente los olmecas. ¿Y el chocolate? Sí, los olmecas consumían cacao desde 1900 a.C. No era un dulce, era una bebida ceremonial, sagrada, reservada para rituales y élites. Su ciudad principal, San Lorenzo, floreció desde 1200 hasta 900 a.C. Luego el poder se trasladó a la venta con su gran pirámide de tierra, una de las más antiguas de Mesoamérica. Pero alrededor de 400 a.C., los olmecas desaparecieron. No sabemos por qué. Cambios climáticos, conflictos internos, agotamiento del suelo. Los centros fueron abandonados, la población se dispersó, pero su influencia no murió. Se extendió como raíces invisibles por toda Mesoamérica. Los zapotecas la heredaron, los mayas la transformaron. Los aztecas, 1000 años después, aún recordarían a los olmecas como los maestros antiguos. Y ahora viene la pregunta del millón. Si los olmecas fueron los primeros, ¿quién construyó la ciudad más grande de América antes de los españoles? Una ciudad más grande que Roma. Una ciudad con pirámides que rivalizan con Egipto. 100 años antes de Cristo. En el Valle de México, una ciudad comienza a crecer. Y no va a detenerse hasta convertirse en la sexta ciudad más grande del mundo en el año 500 después de Cristo. Teotihuacán. 125.000 personas, más grande que cualquier ciudad en Europa en ese momento, más organizada que Roma, más planificada que Constantinopla. La Pirámide del Sol, 65 metros de altura, la tercera pirámide más grande del mundo. Y aquí está lo loco. Está perfectamente alineada con la puesta del sol durante el solsticio de verano. La Pirámide de la Luna, más pequeña pero igualmente impresionante. Y la Calzada de los Muertos, una avenida de 2 kilómetros que atraviesa el corazón de la ciudad. Los aztecas, que llegaron siglos después, la llamaron así porque pensaban que los montículos a los lados eran tumbas. No lo eran, eran plataformas ceremoniales. Pero aquí viene lo que nadie entiende. Teotihuacán no tiene palacios identificables, no tiene inscripciones con nombres de reyes, no tiene tumbas reales descubiertas. Todas las otras grandes civilizaciones mesoamericanas, los mayas, los zapotecas, los aztecas, dejaron registros de sus gobernantes, estelas con nombres, tumbas decoradas, autoglorificación en piedra. Teotihuacán, nada. ¿Quién los gobernaba? ¿Un consejo? ¿Sacerdotes? ¿Reyes que preferían el anonimato? No lo sabemos. Es uno de los grandes misterios de la arqueología mesoamericana. Lo que sí sabemos es que su influencia era enorme.
Artefactos de estilo teotihuacano se han encontrado en Guatemala, en Oaxaca, en Veracruz. Comerciaban con todos, o tal vez los conquistaban. Y las pirámides que ves hoy, esas ruinas grises y áridas, no son lo que fueron. Estudios recientes muestran que estaban pintadas. Rojos brillantes, amarillos, azules. Murales de serpientes emplumadas y jaguares cubrían las paredes. Teotihuacán era una explosión de color. Pero en el siglo VII u VIII después de Cristo, algo salió mal. La ciudad fue parcialmente quemada, abandonada. La población se dispersó. ¿Guerra civil? ¿Invasión? ¿Colapso ecológico? Nadie lo sabe con certeza. Lo que quedó fueron las ruinas, y cuando los aztecas las encontraron, siglos después, estaban tan impresionados que pensaban que los dioses las habían construido. De ahí el nombre, Teotihuacán, el lugar donde los dioses fueron creados. Mientras Teotihuacán dominaba el centro de México, al sur, en las selvas y montañas, otra civilización estaba escribiendo su propia historia gloriosa. Una civilización con un sistema de escritura completo, con matemáticas avanzadas, con astronomía que rivalizaba con los babilonios. Los mayas. Desde el 2000 a.C., en las tierras bajas tropicales de lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice y Honduras, los mayas comenzaron a construir algo extraordinario. No un imperio unificado. No, los mayas nunca tuvieron un solo rey. Eran ciudades-estado independientes. Tikal, Palenque, Copán, Calakmul, cada una con su propio gobernante divino, cada una compitiendo, comerciando, luchando con las otras. Pero todas compartían una cultura, una lengua, un sistema de escritura. Y ese sistema de escritura es una obra maestra. Más de 1000 glifos individuales, logo silábico, es decir, cada símbolo podía representar una palabra completa o una sílaba. Flexible, complejo, hermoso. Los mayas escribían en estelas de piedra, en cerámicas, en libros hechos de corteza de árbol doblada como acordeón, que llamamos códices. Los españoles, en su fanatismo religioso, quemaron casi todos. Solo sobreviven 4. El Códice de Dresde contiene tablas astronómicas tan precisas que calculan el año solar con un error de solo 17 segundos comparado con mediciones modernas. 17 segundos. Y las matemáticas. Los mayas usaban el concepto del cero como marcador de posición. Esto era revolucionario. Los romanos no tenían cero, los griegos no tenían cero, los mayas sí. En el siglo III después de Cristo tenían 2 calendarios entrelazados, el Tzolkin de 260 días para rituales, el Hab de 365 días para agricultura. Juntos formaban un ciclo de 52 años, el siglo maya. Y rastreaban Venus con tal precisión que podían predecir sus movimientos durante siglos. ¿Por qué Venus? Porque Venus representaba al dios Kukulcán, la serpiente emplumada, y sus apariciones guiaban guerras y rituales. Pero los mayas no eran solo astrónomos pacíficos, eran guerreros feroces. Las ciudades-estado luchaban constantemente, Tikal contra Calakmul, una rivalría que duró generaciones. Los prisioneros de guerra no eran simplemente ejecutados, eran parte de rituales elaborados. Los reyes mayas practicaban el autosacrificio. Se perforaban la lengua, las orejas, incluso los genitales con espinas de mantarraya. Ofrecían su sangre a los dioses. Y el sacrificio humano era común, especialmente para honrar a Chac, el dios de la lluvia, o Kukulcán. Los prisioneros de alto rango eran decapitados en ceremonias públicas. Sus cabezas se convertían en trofeos. En el siglo IX después de Cristo, las grandes ciudades mayas comenzaron a colapsar. Tikal,
Palenque, Copán, una por una fueron abandonadas. ¿Por qué? El debate continúa. Sequías prolongadas, sobrepoblación, deforestación, guerras constantes que agotaron recursos, probablemente una combinación de todo. Pero los mayas no desaparecieron. Millones de personas todavía hablan lenguas mayas hoy: tzotzil, yucateco, quiché. La cultura maya está viva. Las ruinas son solo el esqueleto de algo que nunca murió completamente. Mientras los mayas declinaban en el sur, en el centro de México, una nueva potencia surgía: los toltecas. Y con ellos, una leyenda que cambiaría el destino de todo un imperio 500 años después. Año 900 después de Cristo. Después de la caída de Teotihuacán, el centro de México está fragmentado. Pero en Tula, a unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de México, surge un nuevo poder: los toltecas. Y su ciudad, Tula, se convierte en símbolo de todo lo que es civilizado. Los aztecas, siglos después, idealizarán a los toltecas. El término tolteca se convierte en sinónimo de artesano, de persona culta. En Tula todavía puedes ver su legado: los atlantes de Tula, columnas gigantes de guerreros de piedra, más de 4,5 metros de altura, cada uno tallado en 4 piezas de basalto ensambladas. Portan armas, usan yelmos, representan el militarismo que definió a los toltecas. Pero también adoraban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios del conocimiento, la creatividad, el orden. Y aquí es donde la leyenda se vuelve crucial. Según el mito tolteca, Quetzalcóatl fue expulsado de Tula por Tezcatlipoca, el dios de la noche y la guerra. Quetzalcóatl, humillado, partió hacia el este en una balsa de serpientes. Pero antes de irse, hizo una promesa: volvería. Volvería en el año Seacatl del calendario mexica, para reclamar su reino. Recuerda esta profecía, porque en 1519, cuando Hernán Cortés llegue a las costas de México, ese año será Fe-Acatl. Y Moctezuma, el emperador azteca, recordará la profecía. Los toltecas colapsaron en el siglo XII. Tula fue quemada, abandonada. Las causas son inciertas: sequías, invasiones de tribus del norte, conflictos internos. Pero su legado cultural sobrevivió. Y entre los pueblos que emigraron al Valle de México después de la caída tolteca, había una tribu pequeña, pobre, despreciada por todos: los mexicas, que el mundo conocería como los aztecas. Año 1325 después de Cristo. Los mexicas son nómadas, mercenarios, nadie los quiere. Son expulsados de un lugar tras otro, pero tienen fe, porque su dios, Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, les ha hecho una promesa. Encontrarán su hogar donde vean un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Durante 175 años, los mexicas buscan. De Aztlán, su tierra mítica en el norte, viajan hacia el sur. Generación tras generación, mantienen la fe. Y un día, en un islote pantanoso en medio del lago Texcoco, lo ven: el águila, el nopal, la serpiente. Exactamente como predijo Huitzilopochtli. Y ahí, en el lugar más improbable e imaginable, una isla en un lago, fundan su ciudad: Tenochtitlán. Al principio nadie les da importancia, son pobres, el terreno es terrible. Pero los mexicas son ingeniosos. Inventan las chinampas, jardines flotantes. Construyen islas artificiales de lodo y vegetación entrelazada. Plantan maíz, frijoles, chiles, tomates. Las chinampas son tan fértiles que producen 7 cosechas al año. 7. Versus 1 en Europa. La población explota, la ciudad crece. En 100 años,
Tenochtitlán pasa de una aldea miserable a una potencia regional. En 1428, los mexicas se rebelan contra Azcapotzalco, la ciudad que los dominaba. Forman la triple alianza con Texcoco y Tlacopan. Ganan la guerra. Y de repente, los mexicas no son solo sobrevivientes, son conquistadores. Bajo Itzcuatl y su consejero Tlacaelel, comienza la transformación. Tlacaelel es un genio político. Quema los códices antiguos que no favorecen a los mexicas. Reescribe la historia. Eleva a Huitzilopochtli por encima de todos los dioses. Y establece una nueva teología. Los dioses necesitan sangre humana para mantener el sol en movimiento. Sin sacrificios, el universo colapsa. Los mexicas tienen una misión cósmica: alimentar a los dioses. Esto justifica todo: las guerras, las conquistas, los sacrificios masivos. Los mexicas desarrollan las guerras floridas, Xochillaoyotl. Batallas rituales con ciudades como Tlaxcala, no para conquistarlas, sino para capturar prisioneros para sacrificar. El templo mayor en el corazón de Tenochtitlán se convierte en el escenario de ceremonias aterradoras. En 1487, para la inauguración del templo ampliado, las crónicas españolas dicen que sacrificaron 20,000 personas en 4 días. 20,000. Pero espera, los números españoles son sospechosos. Tenían motivos para exagerar, para justificar su conquista. Excavaciones arqueológicas modernas en el Templo Mayor han encontrado 603 cráneos en el Tzompantli, el muro de calaveras. 603, no 20,000. Los estudios actuales estiman entre 80 y 1.800 sacrificios anuales para todo el imperio azteca. Todavía horribles, sí, pero no los números apocalípticos que los españoles reportaron. Para 1500, bajo Moctezuma II, el imperio azteca domina desde el Golfo de México hasta el Pacífico. 5 millones de personas, 354 ciudades tributarias. Tenochtitlán tiene 200,000 habitantes, canales como Venecia, 3 calzadas conectándola con tierra firme, templos piramidales pintados en rojo, blanco y azul, un mercado, Tlatelolco, donde 60,000 personas comercian cada día. Los españoles, cuando finalmente la vean en 1519, quedarán pasmados. Bernal Díaz del Castillo escribirá que parece un sueño, que ninguna ciudad en España se le compara. Pero en 1510 comienzan las señales. Un cometa atraviesa el cielo nocturno. El templo mayor se incendia espontáneamente sin causa aparente. Una mujer fantasmal llora por las calles. ¡Ay, mis hijos! Moctezuma está inquieto. Sus sacerdotes no pueden explicar los presagios. Y luego, en febrero de 1519, llegan noticias de la costa. Barcos extraños, hombres con piel pálida y barbas, criaturas de 4 patas como venados gigantes. Y el año es Tzeacatl, el año del retorno de Quetzalcóatl. ¿Coincidencia? ¿Profecía? No importa, porque lo que viene ahora va a cambiar la historia del mundo para siempre. Un puñado de españoles hambrientos y desesperados está a punto de derribar el imperio más poderoso de las Américas. Y todo comenzará con una mujer que habla 2 idiomas. Febrero de 1519. Hernán Cortés desembarca en la costa de Veracruz con 600 hombres, 16 caballos y 14 cañones. No viene como embajador, viene a conquistar. Aunque técnicamente está desobedeciendo órdenes del gobernador de Cuba, que solo le autorizó explorar, no conquistar. Cortés es ambicioso, brutal, astuto, y tiene algo que los mexicas nunca han visto: tecnología europea, armas de fuego, armaduras de acero, caballos. Para los mexicas, estos caballos son aterradores. Nunca han visto algo así. Los llaman venados gigantes.
Pero la verdadera arma de Cortés no es el acero, es la información. En Tabasco, después de una batalla, le regalan 20 mujeres esclavas. Una de ellas habla náhuatl y maya. Los españoles la bautizan como Doña Marina. Los mexicas la llaman Malintzin. La historia la conoce como la Malinche. Ella se convierte en la intérprete de Cortés. Él habla español. Ella traduce al náhuatl. Con Jerónimo de Aguilar, un español que aprendió maya, forman una cadena de traducción: español, maya, náhuatl. Sin Malintzin, Cortés está ciego. Con ella entiende todo: las divisiones políticas, las alianzas, los resentimientos. Y Cortés descubre algo crucial. El imperio azteca es odiado por muchos de sus súbditos. Los totonacas de Zempoala se quejan del tributo mexica. Cortés los convence de rebelarse. Luego marcha hacia el interior. En Tlaxcala encuentra enemigos mortales de los mexicas. Después de batallas iniciales, los tlaxcaltecas se alían con Cortés. Le dan miles de guerreros. Ahora Cortés tiene un ejército: 600 españoles y 8,000 aliados indígenas. Y esa cifra solo crecerá. Mientras tanto, en Tenochtitlán, Moctezuma está paralizado por la indecisión. ¿Son estos extranjeros emisarios de Quetzalcóatl? ¿Dioses? ¿Hombres? Les envía regalos: oro, jade, plumas de quetzal, esperando apaciguarlos. Pero el oro solo inflama la codicia española. En noviembre de 1519, Cortés y su ejército llegan a Tenochtitlán. Caminan por la calzada de Iztapalapa. El lago Texcoco brilla bajo el sol. Las pirámides del Templo Mayor dominan el horizonte. Las canoas llenan los canales. Bernal Díaz del Castillo escribirá después: parecía algo de un libro de caballería. No sabíamos si era real. Moctezuma sale a recibirlos, con pompa, con regalos. Los aloja en el palacio de Asayácatl. Y luego, en un movimiento audaz y desesperado, Cortés toma a Moctezuma como rehén, en su propio palacio, en su propia ciudad. Durante meses, Moctezuma es un prisionero que finge gobernar. Los mexicas están confundidos, enojados, pero su emperador les ordena obedecer a los españoles. Hasta que en mayo de 1520, Pedro de Alvarado, dejado a cargo mientras Cortés va a la costa, comete una masacre. Durante el festival de Toxcatl, mientras nobles mexicas desarmados bailan en el Templo Mayor, los españoles los atacan. Cierran las puertas, cortan las manos de los tamborileros, matan a cientos. La ciudad explota en furia. Moctezuma intenta calmar a su pueblo. Sale a un balcón a hablarles. Le lanzan piedras, su propia gente. Moctezuma muere días después. Los españoles dicen que por las pedradas. Los mexicas creen que los españoles lo asesinaron. Cortés regresa, pero es demasiado tarde. Tenochtitlán está en guerra total. El 30 de junio de 1520, los españoles intentan escapar bajo la oscuridad, la noche triste. Los mexicas los emboscan en las calzadas, sin lugar para maniobrar. Canoas llenas de guerreros los atacan desde los lados. Cientos de españoles mueren ahogados. Arrastra 2 por el oro que cargaban. 1,300 españoles y miles de tlaxcaltecas mueren esa noche. Cortés sobrevive apenas. Llora bajo un árbol, según la leyenda. Pero Cortés no se rinde. Pasa el siguiente año preparándose. Construye 13 bergantines, barcos de guerra, en las montañas. Los desmonta, los transporta en piezas, los rearma en el lago. Y en mayo de 1521 comienza el asedio final de Tenochtitlán. 93 días de infierno. Los bergantines controlan el lago.
cortan el suministro de agua dulce. Las enfermedades europeas, especialmente la viruela, arrasan la ciudad. 30 a 50% de la población muere de enfermedad. El nuevo emperador, Cuauhtémoc, lucha ferozmente. Pero sin agua, sin comida, con cadáveres pudriéndose en las calles, la resistencia se desmorona. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado. Tenochtitlán cae. 100.000 mexicas han muerto. La ciudad está destruida. Los canales llenos de cuerpos. Los templos quemados. Cortés ordena demoler todo. Y sobre las ruinas de Tenochtitlán construirán la Ciudad de México. El imperio azteca, que duró casi 200 años, ha terminado. La conquista militar duró 2 años, pero la conquista espiritual, esa durará siglos. Y transformará México en algo completamente nuevo, una fusión entre dos mundos. Un mestizaje de sangre, cultura y fe que creará la nación moderna. 1521. México ya no existe. En su lugar nace la Nueva España. Los españoles renombran todo. Tenochtitlán se convierte en Ciudad de México. El Templo Mayor es enterrado bajo una catedral católica. Los códices aztecas son quemados por miles. Los sacerdotes indígenas son ejecutados. Es una conquista total, militar, cultural, espiritual. El rey de España nombra un virrey para gobernar en su nombre. El virrey tiene poder absoluto. Representa al rey en América. Y debajo del virrey, una jerarquía racial brutal. La sociedad de castas. En la cima, los peninsulares. Españoles nacidos en España. Tienen los mejores puestos en gobierno, iglesia y ejército. Abajo, los criollos. Españoles nacidos en América. Ricos, educados, pero siempre ciudadanos de segunda clase por su lugar de nacimiento. Más abajo, los mestizos. Sangre mezclada entre español e indígena. La mayoría de la población eventualmente. Después, los mulatos. Mezcla de español y africano. En el fondo, los indígenas y los esclavos africanos. Sin derechos, explotados brutalmente. Los españoles implementan la encomienda, un sistema donde colonos reciben tierras y el derecho de usar el trabajo indígena, teóricamente para protegerlos y cristianizarlos. En realidad, esclavitud con otro nombre. Millones de indígenas mueren en minas de plata, en Zacatecas, en Guanajuato, trabajando hasta la muerte extrayendo la riqueza que financiará el Imperio Español durante siglos. México se convierte en la gallina de los huevos de oro de España. A su punto máximo, México produce 2/3 de la plata mundial. Esa plata financia las guerras de España en Europa, paga la Armada Invencible, construye palacios en Madrid, mientras en México los que extraen esa riqueza mueren en la oscuridad. Pero no todo es destrucción. Aquí es donde la historia se complica, porque aunque los españoles destruyen mucho, también crean algo nuevo. La fusión. Franciscanos, dominicos y jesuitas llegan como misioneros. Muchos aprenden náhuatl, registran historias indígenas, preservan conocimientos que de otra manera se habrían perdido. Bernardino de Sahagún escribe el Códice Florentino, 12 volúmenes sobre la cultura azteca, en náhuatl y español. Es una de las fuentes más valiosas que tenemos. Y en 1531 ocurre algo que cambiará México para siempre. Un indígena recién convertido llamado Juan Diego afirma que la Virgen María se le apareció en el cerro del Tepeyac. El Tepeyac, donde antes se adoraba a Tonantzin, la diosa madre azteca. La aparición habla en náhuatl, tiene rasgos mestizos, deja su imagen impresa en el ayate de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. No es coincidencia, es sincretismo perfecto.
la Virgen católica fusionada con la diosa madre indígena. Y funciona. Los indígenas la adoptan inmediatamente. Se convierte en símbolo de identidad mexicana, no española, no indígena, mexicana. Hasta hoy, la Virgen de Guadalupe es el símbolo religioso más poderoso de México, más importante que cualquier santo español. Los siglos pasan, la Nueva España se desarrolla, la Ciudad de México crece hasta convertirse en la ciudad más grande del Imperio Español, más grande que Madrid. Universidades se fundan, la Real y Pontificia Universidad de México en 1553. Imprentas, teatros, la arquitectura barroca florece, pero la explotación continúa y los resentimientos se acumulan, especialmente entre los criollos. ¿Por qué un peninsular nacido en España que acaba de llegar tiene más poder que un criollo cuya familia lleva 200 años aquí? ¿Por qué México envía su plata a España y recibe a cambio gobernadores corruptos? En el siglo XVIII, los Borbones en España implementan reformas, aumentan impuestos, reemplazan criollos con peninsulares en puestos clave, expulsan a los jesuitas en 1767. Cada reforma genera más resentimiento, y en Europa ideas nuevas circulan. La Ilustración, derechos del hombre, soberanía popular. Y en 1789, la Revolución Francesa. En 1776, la independencia de Estados Unidos. Los criollos mexicanos leen, discuten, en logias masónicas secretas, en tertulias literarias. ¿Por qué no México? Y en 1810, en un pequeño pueblo llamado Dolores, un cura de pueblo hará la pregunta en voz alta. Y su grito desatará 11 años de guerra sangrienta que terminarán con 3 siglos de dominio español. 16 de septiembre de 1810, 4 de la mañana. El pueblo de Dolores, Guanajuato. El padre Miguel Hidalgo y Costilla toca las campanas de su iglesia. La gente sale de sus casas, confundida. ¿Qué pasa? ¿Un incendio? ¿Una emergencia? Hidalgo sube al púlpito y grita. Las palabras exactas se han perdido, pero el mensaje es claro. ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva América! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! El grito de Dolores. El comienzo de la Guerra de Independencia de México. Hidalgo no es un estratega militar, es un cura de 57 años que lee libros prohibidos, organiza tertulias intelectuales y habla de independencia con sus amigos criollos. Pero cuando grita, la gente responde. Miles, campesinos indígenas, mestizos, trabajadores, gente que ha sufrido 3 siglos de explotación. Se arman con machetes, hondas, palos, lo que encuentran, y marchan. Su símbolo, un estandarte de la Virgen de Guadalupe. En semanas, el ejército de Hidalgo tiene 80,000 personas. Una turba masiva, desorganizada, pero imparable por pura inercia. Toman Guanajuato, masacran a los españoles refugiados en la Alhóndiga de Granaditas. Se acercan a la Ciudad de México. Están a las puertas. Podrían tomarla. Y Hidalgo retrocede. Nadie sabe por qué. Miedo, indecisión, falta de plan. Retrocede hacia el norte. Marzo de 1811. Las fuerzas realistas capturan a Hidalgo. Lo juzgan. Lo fusilan. Decapitan su cabeza y la cuelgan en Guanajuato durante 10 años como advertencia. Pero la rebelión no muere. José María Morelos, un cura mestizo de origen humilde, toma el liderazgo. Morelos es diferente, es un estratega brillante, un pensador político.
En 1813 convoca el Congreso de Chilpancingo. Declara la independencia, esboza una constitución. Sus sentimientos de la nación son radicales. Abolición de la esclavitud, igualdad racial, redistribución de tierras, fin de los privilegios de clase. Es demasiado para las élites, incluso para algunos criollos rebeldes. En 1815, Morelos es capturado y ejecutado. La rebelión se fragmenta en guerrillas regionales. Vicente Guerrero lucha en el sur, pero sin liderazgo unificado, la insurgencia se desangra. Y entonces ocurre lo impensable. Agustín de Iturbide, un general realista, uno de los más efectivos en aplastar rebeldes, cambia de bando. ¿Por qué? España ha adoptado una constitución liberal en 1820. Los conservadores mexicanos, criollos ricos, la élite de la Iglesia, están horrorizados. Preferirían la independencia conservadora a un gobierno español liberal. Iturbide hace un trato con Guerrero, el Plan de Iguala. 3 garantías. 1. México independiente. 2. Catolicismo como religión única. 3. Unión entre criollos y peninsulares. Es una independencia conservadora, sin reformas sociales, sin igualdad, solo cambio de quién manda. Pero funciona. El ejército realista se desmorona. Muchos oficiales se unen a Iturbide. El 24 de agosto de 1821, el virrey firma el Tratado de Córdoba. México es independiente. 300 años de dominio español terminan. No con la revolución que Morelos soñó, con un compromiso que preserva privilegios. Y Iturbide, el general realista convertido en libertador, tiene planes ambiciosos. No quiere una república, quiere una corona. Va a declararse emperador de México, y su reinado será un desastre absoluto. 1822. Agustín de Iturbide se corona emperador Agustín I, el primer imperio mexicano. Incluye México y Centroamérica. Enorme. Dura 10 meses. Iturbide no tiene dinero, no tiene legitimidad. Los republicanos lo odian. Los monarquistas lo consideran un advenedizo. Disuelve el Congreso cuando se opone a él. Antonio López de Santa Anna, un oficial ambicioso, se rebela. Iturbide abdica, se exilia. Un año después, regresa. Es arrestado y fusilado. Fin del imperio. 1824. México se convierte en República Federal. Constitución inspirada en Estados Unidos, pero el país es ingobernable. 2 facciones luchan. Federalistas quieren estados con autonomía, gobierno descentralizado. Liberales, reducir poder de la Iglesia. Centralistas quieren gobierno fuerte en la capital. Conservadores, mantener privilegios de Iglesia y ejército. Y en medio está Antonio López de Santa Anna, el hombre que será presidente 11 veces, cambiando de bando cuando le conviene, federalista hoy, centralista mañana. Santa Anna es complicado, carismático, egocéntrico, brillante en momentos, desastroso en otros. 1836. Texas se rebela. Santa Anna marcha al norte con ejército, sitia el Álamo. Los defensores tejanos luchan hasta la muerte, pero semanas después, en San Jacinto, Santa Anna es capturado. Bajo coacción, firma la independencia de Texas. México nunca la reconoce, pero no puede hacer nada. 1845. Estados Unidos anexa Texas. México rompe relaciones. 1846. Guerra México-Estados Unidos. México está dividido, sin dinero, ejército débil. Estados Unidos es más fuerte, más rico, más organizado.
Las fuerzas estadounidenses invaden desde múltiples frentes. Toman el puerto de Veracruz, marchan hacia la capital. Septiembre de 1847. Batalla de Chapultepec. El castillo es una escuela militar. Cadetes adolescentes lo defienden. 6 mueren. La leyenda dice que uno se envolvió en la bandera y se lanzó desde el castillo antes de rendirse. Los niños héroes, símbolos de resistencia. Pero la resistencia no basta. La Ciudad de México cae. Febrero de 1848. Tratado de Guadalupe Hidalgo. México pierde la mitad de su territorio. California, Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada, Texas. Estados Unidos paga $15 millones. Una burla. México está destrozado, humillado, dividido, empobrecido. Y en este contexto de desastre surge un movimiento que intentará reconstruir México desde cero: la Reforma. 1854. En Oaxaca, un abogado indígena zapoteco está redefiniendo lo que significa ser mexicano. Benito Juárez. Huérfano a los 3 años. Trabajó en los campos. No hablaba español hasta los 12 años. Solo zapoteco. Estudió para sacerdote. Luego cambió a Derecho. Y se convirtió en el primer presidente de México de sangre completamente indígena. Juárez y los liberales creen que México no puede progresar mientras la Iglesia y el ejército tengan privilegios feudales. En 1855 comienzan las leyes de reforma. Ley Juárez. Elimina tribunales especiales para clero y militares, todos bajo la misma ley. Ley Lerdo. Obliga a la Iglesia a vender sus tierras. Miles de hectáreas. La Iglesia es el mayor terrateniente de México. La idea era crear una clase media de pequeños propietarios. En la práctica, los ricos compraron las tierras. Los campesinos siguieron pobres. Pero el principio era revolucionario. Ninguna institución por encima de la nación. 1857. Nueva Constitución. Libertad de expresión. Educación secular. Separación Iglesia-Estado. Los conservadores la rechazan. La Iglesia excomulga a quienes la juren. Guerra de Reforma. 1858 a 1861. 3 años de guerra civil brutal. Liberales contra conservadores. Anticlericalismo contra tradición. Futuro contra pasado. Los liberales ganan. Juárez es presidente. Las reformas se consolidan, pero México está quebrado, en bancarrota. Juárez suspende el pago de deudas extranjeras. Francia, Gran Bretaña y España envían barcos. España y Gran Bretaña negocian y se van. Francia, no. Napoleón III ve oportunidad. Quiere un imperio católico en América como contrapeso a Estados Unidos. 1862. Francia invade. Su ejército es considerado invencible. El 5 de mayo de 1862, en Puebla, el general Ignacio Zaragoza derrota al ejército francés. La Batalla de Puebla, celebrada hasta hoy como 5 de mayo. Pero es victoria simbólica. Francia envía más tropas. Toma la capital. Juárez huye al norte con su gobierno ambulante. Y Napoleón III instala a un emperador extranjero, Maximiliano de Habsburgo, archiduque austriaco. Maximiliano es peculiar. Europeo liberal que cree sinceramente que México lo necesita. Mantiene muchas reformas liberales. Los conservadores que lo apoyaron están horrorizados. No tiene apoyo real. Solo el ejército francés lo mantiene en el trono. Y en 1865, la Guerra Civil estadounidense termina. Estados Unidos aplica la doctrina Monroe. Presiona a Francia. Fuera de América. Napoleón III retira las tropas. Maximiliano queda solo. 1867. El ejército de Juárez cierra el cerco.
Maximiliano es capturado en Querétaro. 19 de junio. Fusilamiento. Maximiliano, sus últimas palabras. ¡Viva México! Juárez restaura la República. Su frase famosa: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Juárez gobierna hasta 1872. Muere en funciones. Ataque cardíaco. Dejó México transformado. Primera nación latinoamericana con separación Iglesia-Estado. Educación pública secular. Igualdad ante la ley. Pero las divisiones no sanaron, y el hombre que tomará el poder después creará una dictadura que durará 35 años. Porfirio Díaz. 1876. Porfirio Díaz, héroe militar de la guerra contra Francia, se rebela contra el presidente. Su lema: no reelección. Toma el poder, y no lo soltará durante 35 años. El Porfiriato. 1876 a 1911. Orden y progreso. El lema oficial. En realidad, dictadura benevolente para ricos, represión brutal para pobres. Díaz moderniza México, no se puede negar. 15.000 kilómetros de ferrocarriles, más que cualquier otro país latinoamericano. Telégrafos, electricidad. La Ciudad de México se transforma en el París de América, con arquitectura francesa, avenidas amplias, alumbrado público, inversión extranjera masiva. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, minas de plata, fábricas, plantaciones. México crece económicamente. Pero ese crecimiento es solo para la élite. Los científicos, el gabinete tecnócrata de Díaz, creen en el positivismo. Progreso material sobre justicia social. Los ricos merecen ser ricos, los pobres son pobres por deficiencias inherentes. Las haciendas se expanden. Millones de hectáreas de tierra comunal indígena son confiscadas. Los campesinos se convierten en peones, prácticamente esclavos en las haciendas. Los yaquis de Sonora resisten. La respuesta de Díaz es genocida. Deportaciones masivas, trabajos forzados. Decenas de miles de yaquis son enviados a Yucatán a morir en plantaciones henequeneras. La disidencia es aplastada. Prensa censurada. Sindicatos prohibidos. Huelgas reprimidas con violencia. En 1906, huelga en Cananea, Sonora. Mineros exigen salarios justos. El ejército los masacra. En 1907, huelga textil en Río Blanco, Veracruz. Tropas abren fuego. Cientos de muertos. Para 1910, México es un polvorín. Campesinos sin tierra, obreros explotados, clase media frustrada, incluso criollos ricos, resentidos porque Díaz favorece inversores extranjeros sobre empresarios mexicanos. Y en 1910, Díaz comete un error. Anuncia elecciones. Dice que México está listo para la democracia. Francisco I. Madero, un rico idealista del norte, se postula contra él. Madero es peculiar, espiritista, vegetariano, bajo de estatura, pero cree genuinamente en la democracia. Díaz lo arresta, roba las elecciones, se declara ganador. Madero escapa a Estados Unidos, publica el Plan de San Luis Potosí, llama a la rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910, y México explota. Lo que viene ahora no es una guerra, es 10 años de caos absoluto. Revolucionarios contra federales, campesinos contra hacendados, líderes carismáticos que cambiarán la historia. Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, millones de muertos, ciudades en llamas. La Revolución Mexicana está por comenzar. 20 de noviembre de 1910. En todo México, grupos armados se levantan. No es un ejército unificado, son bandas regionales, rancheros,
campesinos, obreros, cada uno con sus propios agravios. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa lideran insurrectos. En el sur, Emiliano Zapata. Mayo de 1911. Díaz renuncia. Se exilia a Francia. Muere en París 4 años después. Madero asume la presidencia. Parece que la revolución terminó. Solo 6 meses de lucha. Pero Madero no entiende las fuerzas que desató. Para campesinos como los seguidores de Zapata, la revolución era sobre la tierra. Tierra y libertad. Romper las haciendas. Devolver tierra a las comunidades. Madero es demócrata, no revolucionario social. Habla de reforma electoral. Zapata quiere reforma agraria. Ya. En noviembre de 1911, Zapata rompe con Madero. Publica el Plan de Ayala. Exige redistribución inmediata de tierras. Madero es atacado desde la izquierda por revolucionarios radicales como Zapata, desde la derecha por conservadores que lo ven demasiado débil. Febrero de 1913. La decena trágica. El general Victoriano Huerta, que Madero confió para defender la capital, lo traiciona. Golpe de Estado. 10 días de combates en la Ciudad de México. Miles de civiles muertos. Madero es arrestado. Días después, mientras intentaba escapar, es asesinado. Obviamente, ejecutado. Huerta asume como dictador. Brutal, alcohólico, intenta restaurar el orden porfiriano. Pero ahora, la revolución explota de verdad. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, rechaza a Huerta. Forma el Ejército Constitucionalista. Su bandera, restaurar la legalidad constitucional. En el norte, Pancho Villa lidera la División del Norte. Miles de jinetes, caballería audaz. En el sur, Zapata controla Morelos, implementa reforma agraria inmediatamente. Villa es un genio militar, exbandido convertido en general revolucionario. Sus asaltos de caballería son legendarios, toma ciudad tras ciudad. Zapata es guerrillero, conoce cada barranca, cada cueva de Morelos, imposible atraparlo. Carranza es político astuto, menos carismático, pero organizado. Julio de 1914. Huerta renuncia, huye del país. Los revolucionarios ganan, pero ahora, ¿quién gobierna? Los líderes se reúnen en la Convención de Aguascalientes. Octubre de 1914. Villa y Zapata se alían contra Carranza. Ambos quieren reforma agraria radical. Carranza quiere control político primero. La revolución se convierte en guerra civil entre revolucionarios. 1915 a 1917, los años más sangrientos. Villa controla el norte, Zapata el sur, Carranza el centro. Las batallas son masivas. En Celaya, Carranza derrota a Villa decisivamente. Los constitucionalistas tienen mejor organización, mejor armamento. Villa, desesperado, cruza la frontera. En marzo de 1916, ataca Columbus, Nuevo México. Mata a estadounidenses. Estados Unidos envía al general Pershing con 10,000 soldados a perseguir a Villa. No lo atrapan. Villa conoce su terreno. Los estadounidenses se rinden y regresan. 1919. Zapata es atraído a una trampa. Un oficial carrancista finge desertar. Zapata va a encontrarse con él. Emboscada. Fusilado. El líder campesino, el símbolo de tierra y libertad, muere traicionado. Pero Zapata dejó legado. En 1917, Carranza convoca Congreso Constituyente en Querétaro. La Constitución de 1917. Revolucionaria. La primera constitución en el mundo en garantizar derechos sociales. Antes que la Constitución de Weimar alemana. Artículo 27. La tierra y el subsuelo son propiedad de la nación. Permite reforma agraria. Limita propiedad extranjera. Artículo 123.
derechos laborales, jornada de 8 horas, derecho a huelga, salario mínimo. Artículo 3. Educación laica, gratuita y obligatoria. 1920. Carranza es traicionado y asesinado. Como Madero antes que él. Villa se retira. Le dan una hacienda en Chihuahua. Vive 3 años tranquilo. En 1923 es emboscado y asesinado. La Revolución Armada termina. 1910 a 1920. 10 años. 1 millón de muertos. 10% de la población. Pero México ha cambiado para siempre. 1929. Plutarco Elías Calles, veterano revolucionario, crea un partido para unificar a todas las facciones. El Partido Nacional Revolucionario, PNR. Más tarde se llamará PRI, Partido Revolucionario Institucional. Nombre irónico. Revolución institucional. Una contradicción, pero funciona. El genio del PRI es simple: cooptar a todos: obreros, campesinos, ejército, empresarios, intelectuales. Todos dentro del partido. ¿Oposición? Puedes tener tu partido. Puedes competir. Pero las elecciones están arregladas. El PRI siempre gana. El sistema perfecto. Autoritarismo con apariencia de democracia. Lázaro Cárdenas, presidente de 1934 a 1940. Cárdenas es un verdadero revolucionario. Distribuye 18 millones de hectáreas a campesinos, más que todos los presidentes anteriores combinados. En 1938 nacionaliza el petróleo, expulsa a compañías extranjeras, crea Pemex, Petróleo Mexicano, propiedad estatal. Es un acto de soberanía audaz. Gran Bretaña y Estados Unidos están furiosos, pero México es orgulloso. El petróleo es nuestro. Los siguientes presidentes no son como Cárdenas, son tecnócratas. El PRI se vuelve corrupto. Estable, sí, pero corrupto. México moderniza. Infraestructura, industria. La población crece. La economía crece. Pero la democracia es ficción. 2 de octubre de 1968. Plaza de las Tres Culturas. Tlatelolco, Ciudad de México. Estudiantes protestan, piden democracia, libertad de expresión, reforma. México está a 10 días de inaugurar los Juegos Olímpicos. El gobierno quiere orden. Francotiradores abren fuego desde edificios. Tropas rodean la plaza. Masacre. Cientos mueren. El número exacto nunca se supo. El gobierno mintió, ocultó, negó. Tlatelolco se convierte en símbolo. El PRI puede mantener estabilidad, pero a costa de represión brutal. 1982. Crisis económica devastadora. Inflación, deuda. México está en quiebra. La solución, según economistas, neoliberalismo, privatización, libre mercado, comercio global. Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994, vende más de 1,000 empresas estatales, bancos, teléfonos, aerolíneas. 1994. TLKN. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México, Estados Unidos, Canadá. La mayor zona de libre comercio del mundo. México exporta. Las maquiladoras en la frontera crecen. Empleos. Pero campesinos pequeños no pueden competir contra maíz subsidiado estadounidense. Migración masiva a ciudades, a Estados Unidos. 1 de enero de 1994. El día que Telecán entra en vigor. En Chiapas, el sur pobre de México, un ejército guerrillero emerge de la selva, el EZLN.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el subcomandante Marcos, un intelectual urbano con pasamontañas. Su mensaje: TLCAN traicionó a los pobres. Neoliberalismo destruye comunidades indígenas. Los zapatistas son diferentes. No quieren tomar el poder, quieren autonomía, reconocimiento, justicia. Y usan Internet, comunicados digitales, primera guerrilla cibernética. Inspiran movimientos altermundistas globalmente. Pero el problema más grande de México moderno no es político, es criminal: los cárteles de la droga. 2006. Felipe Calderón, nuevo presidente, declara guerra a los cárteles. Despliega decenas de miles de soldados. La violencia explota. Los cárteles no se rinden. Luchan entre sí por territorios. Luchan contra el ejército. Ciudades enteras tomadas como rehenes. Desde 2006, más de 300.000 personas han muerto. Decenas de miles desaparecidas. 2014. Ayotzinapa, Guerrero. 43 estudiantes normalistas desaparecen. Evidencias sugieren colusión policial con crimen organizado. El gobierno investiga mal, miente, encubre. Fue el Estado, gritan los manifestantes. 2018. Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia. AMLO, candidato de izquierda, promete acabar con la corrupción. Abrazos, no balazos, contra cárteles. Gasta en programas sociales, infraestructura, pero centraliza poder. Los críticos lo acusan de autoritario y la violencia continúa. Los cárteles siguen fuertes. Desde los cazadores de mamuts hace 13.000 años hasta los rascacielos de la Ciudad de México hoy. Desde los olmecas esculpiendo cabezas colosales hasta Frida Kahlo pintando su dolor. Desde Tenochtitlán flotante hasta una megalópolis de 21 millones de habitantes. México es un país forjado en conquista, revolución y resistencia. México dio al mundo el maíz, el chocolate, el tomate, el aguacate, los chiles. Civilizaciones que calculaban eclipses cuando Europa estaba en la Edad Oscura. Pero también carga trauma, conquista, explotación colonial, dictaduras, violencia del narco. México no es una historia simple. No es de héroes perfectos ni villanos absolutos. Es una historia de mestizaje, de fusión. Sangre indígena, sangre española, sangre africana, sangre asiática. Todo mezclado. La bandera mexicana lo dice todo. El águila sobre el nopal, devorando la serpiente. El símbolo que guió a los mexicas hace 700 años, que sobrevivió la conquista, que define la nación hoy. Es continuidad a través del cambio, identidad a través de la transformación. Si llegaste hasta aquí, sabes más sobre la historia de México que el 95% de las personas. Sabes que los olmecas fueron la cultura madre, que Teotihuacán fue más grande que Roma, que los mayas no desaparecieron, que la conquista no fue solo Cortés, que la independencia conservó privilegios, que la revolución cambió constituciones, que el PRI dominó 70 años, que México hoy lucha entre modernidad y violencia. Dale like si aprendiste algo nuevo. Comenta qué parte de la historia te impactó más. ¿Los sacrificios aztecas? ¿La conquista española? ¿La revolución? Y suscríbete al canal, porque si no te suscribes, Tlacaelel va a reescribir tu historia personal también. Y créeme, ese tipo era implacable con los hechos inconvenientes. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otra historia que la escuela nunca te contó completa.